A veces nos pasa que cuando empezamos a cultivar hierbas aromáticas se nos empiezan como a deteriorar y no sabemos cómo remediar. Resulta que este Vaporub que tenemos acá, esta es la planta Vaporub, una hierba medicinal que cultivamos en nuestro jardín, pero con el pasar de los días él se va poniendo de esta manera. Hoy te voy a compartir cómo remediarlo y qué hacer para que este se empiece a poner otra vez frondoso. Todas estas hierbas que tenemos en casa, simplemente cuando las empezamos a cultivar necesitan abono, poda y un poquito de sol. Hay algunas que son de semisombra, otros les gusta que les dé el solecito de la mañana, por ejemplo como lo es la hierbabuena. Esta puede crecer al lado de otra planta y aquí por ejemplo se nota que tiene de porte rastrero. ¿Por qué? Porque ya se va pegando alrededor de la maceta, va buscando sustrato en donde empezar a enraizar. Bueno, esta planta también, cuando ya pasando los días, nosotros vamos haciendo nuestras aromáticas y simplemente le vamos quitando los cogollitos, los ápices, de esta manera. Pero si ya se empieza a deteriorar, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar un abono, que más adelante les voy a enseñar. Y aquí, por ejemplo, como lavanda, esta también es una planta que necesita poda porque a veces se pone de esta manera, con palitos leñosos, a veces el sustrato se le pone muy compacto, entonces también hay que empezar a hacerle todos esos truquitos. Miren, yo les comparto el avance que tienen estas podas. Por ejemplo, esta es una planta que se secó prácticamente hasta la raíz y miren, simplemente se le da una poda, se le pone el abono y este empieza ya a tener sus ramificaciones otra vez. También les comparto que yo lo tengo en este pote así alargadito. ¿Por qué? Porque a ellas les gusta mucho la humedad, entonces cuando la regamos en un pote así de grande, ellas se demoran un poquito en secarse el sustrato y esto hace que ellas mantengan vivas. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Aquí demoró unos días sin regarla y ella prácticamente se secó, entonces simplemente le quité la parte seca, le empecé a hidratar la raíz y ella volvió. Estas plantas son muy fáciles de cuidar y también les comparto esta otra planta aromática que tenemos en casa para todas nuestras comidas, nuestros platos o simplemente una infusión. Esta, por ejemplo, empieza a tener flor, entonces ¿qué hacemos? Le empezamos a quitar la partecita de encima para que ella empiece a tener más ramificaciones. A todas estas plantas medicinales, como yo les llamo la farmacia en casa, todas necesitan hidratación profunda y también cuando nosotros dejamos de regarlas y de empezarlas a podar, entonces ellas nos empiezan a avisar, mira, estoy con el tallo leñoso, no estoy teniendo flores, no estoy teniendo ramificaciones. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestra planta, por ejemplo esta Vaporub que tenemos acá. Le vamos a quitar todas estas ramificaciones que ella tiene, ramificaciones ya viejas, y todos estos tallitos los podemos dejar para nuestra comida. Y aquí vamos a empezar a hacerle como una especie de poda. Miren, yo les presento las flores de este Vaporub, muy bonitas. Son unas flores diminutas, pequeñitas, moraditas, y también les comparto que cuando estas se secan viene la semilla y esta es la parte más importante que debemos usar para nuestras afecciones del día, de nuestra salud. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Como ella está toda así, hay unas ramificaciones que se han secado. ¿Por qué? Porque se han ido partiendo en esta parte. Entonces aquí cogemos, le hacemos una poda. Esto lo podemos dejar para nuestra comida o simplemente vamos a coger estas ramificaciones y de pronto a ti te gusta una planta bastante frondosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apartar todos estos cogollitos de este lado. Acuérdense que estas plantas todas prenden los esquejes y aquí en la parte de adentro también le empezamos a quitar todo lo que tenga seco. Le hacemos como una poda drástica. Acá, por ejemplo, si tú ves que se quebraron pero no te diste cuenta, entonces simplemente lo sacas, todo esto lo empiezas a quitar y aquí vas a hacer lo siguiente, vas a empezar a darle algo. Aquí empezamos a removerle todo este sustrato que ya tiene en esta parte. Esta es una planta muy agradecida. Todas estas plantas aromáticas son muy agradecidas y con el pasar de los días ellas empiezan a ramificarse de una manera bastante rápida. Vamos a coger humus de lombriz o compost y empezamos a colocarle a toda nuestra planta por todas partes, por este lado. Y aquí vamos a empezar a regarla frecuentemente, cada tercer, cada cuarto día. ¿Por qué? Para que ésta empiece a tomar el alimento. Cuando ya tenemos todas estas ramificaciones podadas, ustedes se van a dar cuenta que con el pasar de los días, estos empiezan a brotar nuevamente. Ahora, si tu planta te quedó demasiado pelada por este lado, se le cayeron todas las ramitas, entonces ¿qué vas a hacer? Todas estas ramitas que quitamos, le vas a coger el esqueje, lo dejas de esta manera, no necesitas cicatrizar y lo vas colocando aquí en la partecita de adentro. ¿Para qué? Para que esta se empiece a llenar y puedas disfrutar ya tu Vaporub un poco más fácil, más rápido. Y también les comparto que cuando ya tienes tu planta podada,
ella te empieza a sorprender con todas estas ramificaciones. Así que dentro de poquito vas a tener todas estas ramificaciones y este es el poder que tiene la poda. Porque a veces hay algunas personas que se enojan que no, que si vamos a podar nuestra planta entonces que se nos va a morir, se nos va a volver fea. No, cuando nosotros podamos la planta, cuando ya se está deteriorando, esto le da paso a nuevas ramificaciones y esto es lo bonito. Por ejemplo, ustedes se fijan acá, esta partecita de acá, todas estas hojas ya son hojas viejas, ya no las vamos a necesitar, ellas se secan y van a caer. Vea, aquí nos está dando un claro ejemplo que estas hojas ya no sirven, pero ya vienen ramificaciones nuevas. Bueno, ¿cómo lo riego yo? Yo cojo un tecito de cualquier de plátano, de banano, de papa y lo empiezo a regar ligeramente cada tercer, cada cuarto día. Bueno, estas plantas en sí necesitan un poco más de riego que las plantas ornamentales en el jardín. Entonces le colocamos un platico debajo para que nos retenga el agua y así va a permanecer húmeda. Bueno, ya tenemos nuestra planta abonada, ya tenemos tratada, la vamos a llevar a un lugar iluminado o con sol filtrado. Estas plantas cuando las tenemos sol pobre o demasiado oscuro suelen como etiolarse, se estiran demasiado y su olor también cambia un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En sitio bastante iluminado, al lado de una ventana funciona bastante y también a veces estas suelen sufrir de cochinillas cuando las tenemos en lugares donde no tienen mucha ventilación. Entonces acá vas a coger por 3 partes de agua, vas a coger una parte de agua oxigenada, le haces un fungicida, lo colocas en un atomizador y esto lo empiezas a colocar de esta manera. ¿Qué pasa? Es un fungicida orgánico porque como nosotros vamos a consumir de estas hierbas, entonces no le vamos a poner nada químico, nada venenoso y aquí vamos a empezar a las plantas. Bueno, de esta hierbabuena les comparto algo que es que a ella le gusta, casi el sol no le gusta, sino muy poco el de las mañanas, pero le gusta estar mezclada como con otras plantas por allá debajo. Por eso es que cuando nosotros cultivamos nuestro jardín, esta de pronto aparece por allá lejos, entonces es que ella va cogiendo por debajo y va a aparecer planta. No pasa nada, es una planta que va a ir allí. Bueno, esta acostumbra a tener un hongo cenizo, este hongo cenizo que a veces la ataca, entonces ¿qué vamos? Vas a coger bicarbonato y leche. Cuando ya tienes disuelto todo, la mitad leche, mitad agua y una cucharadita de bicarbonato por cada litro de agua, coges ese bicarbonato con leche y lo aplicas por encima de las hojas. Ustedes van a ver que este hongo cenizo no va a aparecer. Si ya está muy arraigado el hongo cenizo, entonces ¿qué tienes que hacer? Poda drástica y empezar a cuidar brotes nuevos. ¿Por qué te digo esto? Porque alguna vez yo lo hice, empecé a cuidarla cuando ya tenía el hongo cenizo demasiado, entonces no se me mejoró, pero entonces cuando ya empecé a quitarle todas las ramificaciones, empecé a curar las hojas nuevas y así pude empezar a disfrutar mi hierbabuena. Bueno, esta es la menta y esta también se llena un poco de cochinilla algodonosa blanca. También les comparto que si tienes un jardín grandote y las ratas ratones vienen a comer tu jardín, esta planta lo saca corriendo. Esta planta es muy beneficiosa como para colocarla a las orillas. Ustedes vean que se van a subir los ratones y los ratones no van a entrar. Bueno, yo les comparto las ramificaciones de esta planta, que como lo es la menta, y esta que tengo aquí en la derecha es la hierbabuena. Entonces, para que ustedes vean la diferencia de las hojas, porque hay algunas personas que me dicen, no, esa es la menta y esta es la hierbabuena. La que tengo a este lado, que tiene hojas moraditas, esta parte los palitos son moraditos, su hoja es rizada, es la hierbabuena, y la de acá es la menta, para que tengas en cuenta cuando vas a hacer una aromática y de pronto te digan que es bueno el agua de menta y que no, que es buena también el agua de hierbabuena. Entonces ya sabes distinguir entre la hierbabuena y las hojas de menta. El tallito de la hoja de menta es verde, es delgadito, y el de la hierbabuena es un tallo morado y hojas rizadas, un verde predominante, un verde jade.